Never does. Thank you very much. Not at all. Pleasure. Como Michael Badlake, numerosos personajes entrañables y curiosos se dan cita en la COP21, pero no en el ambiente de las negociaciones y la diplomacia, sino fuera de este lugar, en una cumbre paralela dedicada a la sociedad civil llena de sorpresas. Y vamos a conocer esa cumbre paralela luego de hacer una breve pausa. Josefina. Gracias, Raúl. Era Raúl Tola trayéndonos toda esta información desde París con el marco de uno de los íconos de la ciudad luz, con la iglesia de Notre Dame. Bueno, Oscar, siguen las negociaciones y hay esta visión de este cineasta ganador del Oscar que cree que no están escuchando realmente los líderes a la hora de negociar, que todavía es insuficiente lo que proponen. Bueno, esa es una mirada de la sociedad civil, lo hemos visto en las protestas que se dan en París en los últimos días, es decir, protestas que no están en contra de la cumbre, están justamente criticando la posición de las partes que imposibilitaría un acuerdo que desde la sociedad civil o desde las organizaciones de la sociedad civil pues lo reclaman como urgente. Ahora, sin embargo, creo que esta coyuntura, a diferencia de lo que podía suceder en otras COPs hace 4, 5, 6 años, pues en esta COP hay un elemento positivo que hay que recalcar, que es un elemento político básicamente, y es que no solamente la Unión Europea está aportando, algo que ya es costumbre en la Unión Europea, sino vemos a Estados Unidos y a China sobre todo bastante comprometidos, por lo menos al nivel del discurso, algo que hace 4 o 5 años no era tan frecuente. Una China en Estados Unidos afirmando la necesidad de un acuerdo vinculante, en otras palabras, que obliga a todos los estados del mundo. Ahora más bien el Estado que está haciendo un poco más que el Estado grande, que está más complicando un poco la negociación, es la India, sí, que está asumiendo pues posiciones como las que antes asumía China hace 4 o 5 años, es decir, justamente esta diferencia entre país desarrollado y país en vías de desarrollo, porque un país en vías de desarrollo tiene que tener las mismas obligaciones de un país desarrollado, lo cual puede sonar medianamente lógico. El problema es que la India ya se consolida como uno de los principales 4 contaminantes del mundo, aunque sea un país en vías de desarrollo, así que, digamos, puede ser un país en vías de desarrollo, pues no es el Perú, que contamina poco, es el tercero o cuarto, si no me equivoco, contaminante del mundo, compitiendo con Rusia. Así que, obviamente, un mundo donde las cosas están cambiando y como bien lo señaló la última entrevista, pues el futuro se ve algo sombrío, no podemos usar excusas como vía de desarrollo o en desarrollo para pues no cumplir ciertas obligaciones. Aunque el primer ministro indio sea un convencido de la necesidad de luchar contra el cambio climático y también ha anunciado una iniciativa de energía solar para lugares más pobres, el desafío es cómo lograr que la India dé este salto al desarrollo y lo haga de manera limpia. Sí, bueno, creo que la solución está en China un poco, ¿no? Y lo que está pasando en China ahora es realmente grave. Xi Jinping, dentro de su proceso de reformas que implementó en China, es consciente que el tema del medio ambiente es un tema clave. No solamente porque es tangible, hay que ver pues lo que pasó en Pekín hace un par de días, lo que pasa continuamente en las ciudades más grandes de China, sino los reclamos que ya se ven desde la sociedad civil. Reclamos y, obviamente, contaminación que todavía no se ve en el caso de la India, pero que se va a ver en los próximos años si continúa el nivel de contaminación que la India está produciendo. Y sí se ven las inundaciones en la India, eso sí es una imagen impactante. La clave también es, además de la decisión política, es la innovación, ¿no? Hemos visto que los gobiernos han lanzado esta misión innovación, esta iniciativa, también están las iniciativas de las grandes fortunas, entre ellas lideradas por Bill Gates, sobre también cómo encontrar energías innovadoras, está la Alianza por la Energía Solar, propuesta por la India, y también está esta idea de sacar las inversiones de todas las empresas que tengan que ver con energías fósiles, ¿no? Divest, ¿no? O sea, no tener fondos en ese tipo de empresas. Y un caso muy interesante que publicado hoy, me parece que fue el diario Le Monde, es el caso de la Fundación Rockefeller, una fortuna tan asociada al petróleo, porque ese fue su origen. Ahora la fundación ha decidido que ya no van a tener ninguna inversión en empresas vinculadas con la extracción de fósiles de petróleo. Bueno, has mencionado una serie de temas que se están trabajando. Un tema es el financiamiento, el presupuesto que tú has mencionado, donde pues gente como Bill Gates o Mark Zuckerberg pues están tratando de aportar, estados también. Qué difícil es el tema del cambio climático y cómo los estados, sobre todo los que están en bien desarrollo, pueden hacer frente al cambio climático cuando no tienen los recursos para hacerlo. El tema del presupuesto es central. Ahora, lo que tú dices son estrategias justamente para
inducir a las empresas pues a hacer un cambio en su matriz, algo que es muy difícil porque ya sabemos cómo las empresas pues son renuentes a este tipo de cambios. No es casualidad que China pues se convierte básicamente en uno de los principales países del mundo, recibiendo mucha inversión extranjera por dos razones fundamentales: porque no hay derechos laborales o son muy reducidos, y también porque no hay muchos controles medioambientales, los cuales en términos empresariales constituyen costos, pues, y obviamente hacen que las empresas sean menos competitivas en un mundo global. Y justamente esto es uno de los ganchos pues, que ha permitido el crecimiento de algunos países. Así que, ¿cómo luchar contra esto? Contra esta lógica extremadamente competitiva que nos lleva a que lo medioambiental no termine siendo un tema secundario. Y esto obviamente nos lleva además a estas teorías que señalan que esto del cambio climático es simplemente una mentira y que, bueno, ya conocemos cómo piensan algunos sectores empresariales, que me parece muy bien lo que tú señalas porque lucha contra esto justamente. Que es el tema de la creatividad y la innovación. Así. El título del mayor exportador mundial de aceite de oliva podría ir este año para Túnez, que produjo un récord de lo que también se conoce como oro verde. Sin embargo, el cambio climático amenaza esta valorada materia prima. El éxito de las cosechas depende de las condiciones meteorológicas. Actualmente, el país cuenta con 80.000 millones de olivos. El 80% de olivares no se irriga y vive del agua de las lluvias. Estos olivares se encuentran en su mayoría en el centro y en el sur del país, zonas caracterizadas por su clima árido y altas temperaturas. Si este desajuste climático no se resuelve pronto, la producción de estos olivares podría disminuir a la mitad. La producción de aceite de oliva podría verse reducida de aquí al 2030, amenazando el conjunto de la industria del aceite, que representa la actividad principal de más de 2/3 de los agricultores y una fuente de ingresos para alrededor de 1 millón de tunecinos. Bueno, y esto es cuando nos referimos a la adaptación, hablamos de mitigaciones para reducir los gases que contaminan, pero también ya los gases han contaminado y han cambiado ya el panorama en el planeta, y de ahí que algunos cultivos vayan a tener que adaptarse y cambiar de zona probablemente. Sí, bueno, y países pues como Túnez o como los nuestros, que dependen mucho de la agroexportación y que no tienen pues grandes industrias, vamos a vernos muy afectados. Es decir, como tú bien señalas, Túnez, pues un país que depende tanto de la producción de olivo. Si la producción de oliva se acaba, estamos hablando de grandes consecuencias sobre la economía, sobre el empleo en dicho país. Bueno, el problema es cómo adaptarnos a estos cambios, cómo podemos adaptarnos cuando somos economías tan dependientes de este tipo de producción. ¿Y qué se viene de cara al futuro? No sabemos si lo que se viene es bueno o malo, y entramos en esa indefinición que países en vía de desarrollo creo que no deberían tener. En realidad, lo que dicen los científicos de Naciones Unidas es que es malo, que todos los efectos negativos del cambio climático superan a algunos que podrían ser positivos en algunos países, por ejemplo, que tienen nevadas y ahora van a expandir su territorio cultivable, ¿no? Entonces, pero que en el balance infinitamente superior el daño, ¿no? Hacemos ahora una pausa y volvemos.